desolados ya no más. Somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más. Ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Buenos días, querida familia de la Casa Cristiana Piedras Vivas. Les saluda Carlos Alberto González y vamos a compartir la meditación del capítulo 8 del libro de los Hechos. Es importante tener el contexto de este capítulo. Me refiero a que una vez que los discípulos reciben el Espíritu Santo, empiezan a compartir a la gente y ese compartir iba acompañado con señales, con milagros, de modo tal que generan una conmoción en Jerusalén en aquel entonces. Precisamente en el capítulo 7 se ve a un Esteban que es de alguna manera interrogado por los sumos sacerdotes y este empieza a explicarles el Evangelio, a hacerles una revisión histórica desde Moisés hasta sus días. Y lo que lograba en los sumos sacerdotes es que, como dice el versículo 54, ellos se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y acá hay una frase que quiero citar e invitar a una reflexión. Dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Y esa frase aumentó la ira de los sacerdotes al punto de que lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Quiero resaltar este pasaje porque es muy importante darnos cuenta que eso es lo que motivaba, movía o impulsaba a los cristianos del primer siglo. Porque es importante pensar que esa forma de actuar del Espíritu Santo en esos primeros días no ha cambiado en estos últimos días. Por lo tanto, tenemos que mirar con mucha atención qué es lo que produce esa acción del Espíritu Santo a través de los discípulos. Y lo primero que encontramos en este pasaje es que los discípulos tenían una visión espiritual, tenían una capacidad de ver, de comprender, de discernir lo espiritual, que contrastaba obviamente con la mirada terrenal de los sacerdotes. En este acto de apedreamiento de Esteban aparece otro personaje muy importante, Saulo. En este primer pasaje se dice que dejaron los vestidos de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Sí? Con este antecedente, el capítulo 8 empieza diciendo, y Saulo consentía en su muerte. Entonces ya entramos en una escena en la que hay una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y en el versículo 3 dice, entonces Saulo asolaba a la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba tanto a hombres como a mujeres y los entregaba en la cárcel. Bien, entonces, esa es la reacción que provoca en la población, en los judíos, en los fariseos, la predicación de la palabra de Dios y la manifestación de las señales. En este capítulo 8 quisiera centrarme dentro del marco del tiempo que tenemos en dos pasajes muy importantes. Primero, la figura de Simón el mago, ¿no? Felipe va a predicar a Samaria y en Samaria había un mago que tenía sorprendida a la gente con sus milagros. Estas personas decían, este sí que es el poder de Dios, del Dios llamado grande. Entonces, fíjense cómo una persona con estos atributos o estas artes mágicas tenía sorprendida a la gente.
Entonces, es muy importante darnos cuenta de el rol o el impacto que tiene el que las personas contemplen algo que no pueden explicarse según su razonamiento. Pero dice que cuando llega Felipe, empieza a anunciar el Evangelio y el nombre de Jesucristo, y la gente se bautizaba, hombres y mujeres. Entonces, Felipe llega a hacer lo suyo, que es predicar el Evangelio. Y el poder de esa prédica, ¿no?, es el que lleva a las personas a bautizarse en el nombre de Jesús. Eso sorprende a Simón, y Simón se cree, se bautiza, acompaña a Felipe y siempre está viendo las señales y las grandes maravillas que se hacían, y eso lo tenía sorprendido. Hasta que después viene Pedro y Juan, ¿no?, que habían oído de lo que sucedía en Samaria, eh, oran por los samaritanos, y hay un acto importante al cual le presta mucha atención Simón, que es que Pedro y Juan ponían manos sobre los discípulos, y estos recibían el Espíritu Santo. Entonces, cuando Simeón vio eso, dijo, bueno, acá está la base del negocio. Denme a mí ese poder para que cualquiera que yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Es lo que propone Simón a Pedro y Juan, ofreciéndoles dinero. Es importante tomar estas experiencias para proyectarlas a nuestro tiempo, ¿no? Porque acá estamos viendo cómo las señales, los milagros, empiezan a ser utilizados o intentan ser utilizados como un negocio, porque evidentemente lo que quería Simón era un negocio, ¿no? Entonces, Pedro lo reprende y le dice, tú no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, acá tenemos otro dato muy importante, ¿no? Así como los discípulos alimentados por la palabra de Jesús y por el Espíritu Santo para tener una comprensión espiritual de las cosas, tienen esta otra característica, tienen un corazón recto delante de Dios. Entonces, ya vamos teniendo tres elementos para que nosotros busquemos cómo revivir ese poder de la palabra y del Espíritu Santo, ¿no? Alimentarnos de su palabra, dejarnos guiar por el Espíritu Santo y tener un corazón recto delante de Dios. Bien, eso es lo que quisiera extraer del caso de Simón. Luego, otro pasaje muy relevante en este capítulo 8 es el- la relación entre Felipe y el etíope, ¿no? Felipe era un predicador incansable, pero también se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Entonces, este pasaje empieza Felipe dormido, y un ángel que lo despierta y le dice, ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe, obediente a esa voz del Señor, se levanta y se encuentra con un eunuco etíope. Este eunuco etíope regresaba de Jerusalén, donde había ido a adorar. El Espíritu Santo le dice luego, acércate y júntate a ese carro. Nuevamente la voz del Espíritu Santo y la obediencia de Felipe a esa voz del Espíritu Santo. Se acerca a él, luego hay una conversación porque el etíope está leyendo Isaías y no entiende, pero bueno, invita a Felipe a subir al carro, y Felipe le explica, le anuncia el Evangelio de Jesús. Pues nuevamente subrayo, lo que hacía Esteban, lo que hacía Felipe, era anunciar el Evangelio del Señor. No hay nada sofisticado, nada misterioso, nada científico. Simplemente anuncia el Evangelio de Jesús. El eunuco pide ser bautizado, lo bautiza, y nuevamente se manifiesta el Espíritu Santo. Cuando suben del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe, ¿no?, y lo llevó a Soto para que empiece a predicar allí anunciando el Evangelio, y Felipe avanza hasta llegar a la ciudad de Cesarea. Entonces, nuevamente es importante rescatar estos elementos para que motivemos a nuestro corazón para que pueda vivir
ese poder de la palabra de Dios, esa prédica con poder y esa manifestación del Espíritu Santo. Entonces es importante que tomemos estos ejemplos, ¿no? Respecto a lo que había en el corazón de los discípulos, es que habían guardado en ellos la palabra de Dios, la palabra que Jesús les predicó en todo ese tiempo que caminaron juntos y estuvieron atentos oyendo su palabra. Pero en segundo lugar está la manifestación del Espíritu Santo, que actúa en aquel que, como Felipe, obedece lo que el Espíritu Santo le dice. Y el tercer elemento es tener un corazón recto, un corazón limpio, un corazón que busque la rectitud del Señor. Subrayemos eso en nuestras vidas para que el Señor también nos regale esa experiencia de que nuestra palabra, al anunciar el Evangelio, cobre poder y que señales y milagros, como en el caso de Felipe, acompañen nuestro día a día. Que Dios los bendiga abundantemente. Somos iglesia, reino de